Hola mis amores, yo soy Galahad y me llamo Marijo y estás en el canal del Sendero de la Diosa 369. Vamos, como pudiste ver, con nuestros adorados taurinos o taurianos, ¿cómo se diría? Del signo de Tauro, del elemento tierra. Vamos a ver, es primera vez que estoy haciendo videos por cada signo zodiacal. Entonces ténganme paciencia que después voy a ir mejorando. Mira, salieron tres. Mira, siéntate bendecido. Vamos a colocarlo aquí para que lo puedas ver mejor. Siéntate bendecido en tu hogar. Es como que donde tú estés, vas a conseguir esa calidez de hogar que tienes, sobre todo si tienes un contacto con las mascotas. Estoy conectando con un grupo de personas que para ellos son muy importantes las mascotas, y así tú te despliegues, te vayas, tomes otra dirección que no sea la de tu hogar. Si tú estás con animales, vas a conseguir esa bendición de sentirte en familia, en casa. Para otro grupo de personas no va a haber mudanza, sino que simplemente van a comenzar a sentir esa bendición de poder tener un hogar. A veces nos quejamos de que tenemos que limpiar, que tenemos que lavar ropa, que no sé qué cosas. Pero señores, tenemos que darle gracias a Dios, al universo, al arquitecto, como lo quieras llamar, porque simplemente estamos bendecidos, porque tenemos un hogar, que hay muchas personas que no lo tienen, y sobre todo ese contacto que tenemos nosotros con, o en este caso los tauros, con los animales, está bien marcado en esta lectura, ¿bien? Vamos a ver qué nos quieren decir con el tarot y esta situación. Ay, un perrito, mira, el loco. Estás a punto, ver, cuando yo te decía que si te tenías que mudar o algo, mira, estás a punto de emprender un viaje. Estás a punto de emprenderte a la aventura. Y es como que sí, mira, tienes un perrito que te está acompañando, y eso te va a sentir que estás en casa. O sea, no importa la parte de las estructuras. El hogar se lleva, es en el corazón. Bien. Vamos a... No, se voltearon demasiado. Vamos a voltear. Ahí salió otra. Mira, sí, definitivamente hay un grupo de personas que van a salir de la casa. No, olvídense de aquí, de cómo está ella. Acuérdense que yo leo en forma intuitiva. Me disculpan ese motor poderoso. Sí, es como que por fin lograste una meta que te habías trazado y lo vas a celebrar y vas a aprender la aventura. Es como que tomaste la decisión y dijiste, me lo merezco y lo obtengo. Mira, sí, sale viaje, sale mudanza, te vas. Pero te vas a disfrutar la vida, ¿ok? No a pasar a disfrutar la vida, porque tienes muy claro qué es realmente lo que quiere. El signo de Tauro es un signo de tierra. Los que tenemos signo de tierra somos muy estructurados y sabemos muy bien qué es lo que queremos. Muy bien. Entonces, si estás preguntándote que si tienes viaje, que si te vas a... Sí, mira, sí. Definitivamente tiene esa posibilidad, esa oportunidad de oro. Mira, aquí sale otra vez como que si fuese alguien que estuviera viajando. Sí, y es lo que realmente quieres y deseas, y lo vas a lograr. Ay, me alegro mucho por ti, Tauro. Está muy bonito estas cartas. Realmente, esta semana va a ser muy movida para el momento en que lo veas, ¿ok? Sí, vas a lograr tener eso que tanto deseas, esa estabilidad que tú requieres en tu vida como bien signo de tierra que eres, y se te va a dar.
un mensaje, vas a recibir un mensaje, tienes todo en la mano para que se te haga realidad ese sueño. Así que mira, otra casa, es como que tú has ido construyendo de a poco eso que ahora vas a poder disfrutar. Bien, suelta las cargas porque ya el trabajo lo hiciste. Relájate, por así decirlo, y nada más comienza la aventura. Ay, me alegra mucho, de verdad que sí. Vamos a ver qué quieren decir. Mira, déjalo, o sea, mire, te salieron dos. Luna llena en Tauro. Te mandan a desintoxicarte. De repente ese ambiente donde estás, mira, esta luna y esta luna están hermosísimas. De repente ese ambiente donde estás ya no te funciona y por eso necesitas mudarte hacia otro lado. Necesitas abrir nuevos caminos, nuevos horizontes. Y te están diciendo eso, desintoxica desintoxícate del ambiente, desintoxícate a ti mismo, a tu cuerpo, a tus pensamientos, haz una dieta de desintoxicación y deja que la parte salvaje, esa intuitiva que tenemos cada uno de nosotros brille muchísimo. Bien, vamos a ver. Ay, Dios mío, no estoy viendo. Vamos a ver algo. Aprende a preguntar. Siempre es mejor preguntar que suponer. Ten el valor de preguntar hasta que tengas las cosas tan claras como te sea posible. Cuando hayas escuchado la respuesta, no hagas más suposiciones porque ya conoces la verdad. Ay, mi querido Tauro, los Tauros piensan mucho. Leo estas dos y ya. Manifiesta tus verdaderas intenciones. Sea cual sea el lenguaje que hables, intenta expresarte siempre con las palabras. Todo lo que sueñas, lo que sientes y lo que realmente eres puede expresarse por medio de las palabras. Tienes que aprender a hablar, a decir las cosas, que es realmente lo que quieres, lo que deseas, para que éstas se comiencen a cumplir. Y cada cual vive en su propio sueño. Todos vivimos en nuestro propio sueño, en nuestra propia mente. Los demás están en un mundo totalmente distinto de aquel que vivimos cada uno de nosotros. Si alguien te dice, no lo vas a lograr por esto, ese es su mundo. En el tuyo tú vas a lograr todo lo que tú deseas. ¿Bien? Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Me encantó tu lectura, corta pero precisa y concisa. Así que a todos mis queridos signos de Tauro, Sol, Ascendente o Luna, esto fue para ti. Yo soy Kalahak. Me llamo Marijo y estás en el Sendero de la Diosa 369. Recuerda por favor suscribirte, darle like y comentar, que me ayuda muchísimo. Bye bye, va con amor.